Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Ya está grabando, así que... Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por participar de esta propuesta. Del ciclo de conferencias de posgrado abierto. Es un gusto siempre recibirlos acá en nuestra casa. Buenas tardes, gracias por participar de una nueva sesión del ciclo de conferencias de posgrado abierto organizado por el Departamento de Posgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. Le agradecemos a la presencia de todos ustedes y especialmente a la doctora Carla, que se ha prestado muy gentilmente para participar de este ciclo. Sabemos que en este contexto de pandemia estamos todos tratando de establecer nuevos tipos de vínculos y bueno, muchas gracias Carla por esta participación tuya acá. Y un agradecimiento muy especial a Eli y a Marcela, que son las que en verdad han organizado este puntual ciclo de conferencias. Y para no demorar más, les dejo la palabra a ellas que hagan las presentaciones correspondientes de Carla. Muchas gracias, Hernán. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Como bien dijo Hernán, este ciclo de conferencias abiertas están en el marco del posgrado abierto de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. Y les voy a contar un poquito, una síntesis muy apretada de las temáticas que vamos a abordar en este ciclo. El ciclo de conferencias se llama Pedagogías del Sur, Diversidad y Procesos Interculturales en Educación. Reúne 4 propuestas que se anudan a partir de 3 ejes de discusión relacionados con las pedagogías del sur, las pedagogías críticas, populares, comunitarias, decoloniales, las demandas de los pueblos indígenas y afroamericanos y la educación como un lugar de disputa y resistencia. Algunas de las rutas que se trazan en este itinerario traen otras historias, narrativas, experiencias, saberes y perspectivas teórico-políticas. Esta propuesta, además, intenta habilitar un espacio de encuentro a partir de un recorrido de conferencias que llevan a la reflexión y al diálogo y da continuidad a un ciclo que se hizo en el mes de julio y agosto, llamado Educación, Diversidad e Investigación Narrativa, en el que seguramente participaron muchos y muchas de ustedes. Este ciclo reúne 4 conferencias, son 4 conferencias las que conforman el ciclo. La primera, que es la invitada de hoy, la doctora Carla Weinstock, que ya la vamos a presentar, va a trabajar pedagogías y afectos, toda educación es sentimental. El próximo viernes 2 de octubre, la magíster Laura Rosso va a trabajar interpelaciones actuales de los pueblos indígenas a las universidades, reflexiones desde una experiencia. La tercera conferencia, la invitada es desde el sur, pedagogía de Mirta Millán, pedagogía de la ancestralidad y las diferencias como espacio potencial para el paradigma de la educación intercultural. Y esa conferencia va a ser el día 29 de octubre. Y la última, 4ª conferencia, en el mismo noviembre, la doctora Anio Coroloano va a trabajar una temática que ella está investigando desde hace tiempo, afrodescendiente de la educación superior, un análisis de los experimentos que alcanza. No va a pegar. ¿Y si la respuesta de Se apagó el micrófono. Buenas tardes a todos. ¿Se apagó el micrófono de Marcela? No, ahí ya lo volví. ¿Pero sí escucharon? Sí. Estuvimos escuchando un poco la última parte, no, de la última conferencia.
La última, entonces repito esa última partecita. Bajito se escuchó. Bueno, decía que la última conferencia estará a cargo de la doctora Nia Okoroloango, que trabaja el tema de afrodescendientes y educación superior, un análisis de las experiencias, alcances y desafíos de las acciones afirmativas en Colombia y en Brasil. Eso va a ser en el mes de noviembre, el martes 17. Bueno, y ahora quería darles de nuevo la bienvenida. Eli un poco va a nombrarlos a ustedes desde dónde están viniendo. Hay muchas caras conocidas, las cuales me ponen muy contenta, y luego yo la voy a presentar a la doctora Carla Weinstock y vamos a dar inicio. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por nuevamente sumarse a este espacio. Como bien lo dijo Marce, estamos iniciando un nuevo ciclo y nos complace muchísimo que nos acompañen porque, bueno, es con ustedes que se posibilita, que se habilita y que podemos vivenciar, ¿no?, este encuentro mediado por esta plataforma. Tenemos una gran diversidad aquí presente, por supuesto, pero, seguramente cultural, geográfica y demás. Queremos dar la bienvenida a todos, a todas, de las distintas instituciones, como por ejemplo de la Universidad Nacional de Córdoba, de Tandil, de La Plata, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, de nuestra Universidad Nacional de Salta, de la sede regional Tartagal, de la Universidad Católica de Salta, de la Universidad Católica de Santiago del Estero, y de diversos institutos de formación docente. Así que bueno, nos complace compartir con ustedes este espacio y construirlo a modo de experiencia y de aprendizaje, ¿no? Así que bienvenidos y bienvenidas. Bueno, vamos a presentar a Carla, una persona a la que quiero mucho y es, en muchos casos me inspira muchísimo con sus escrituras y su militancia en las pedagogías latinoamericanas. La doctora Carla Weinstock es doctora en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es profesora de enseñanza secundaria, normal y especial en Sociología, en la carrera de Sociología de la UBA, trabaja como profesora en la materia Perspectivas Filosóficas y Pedagógicas de Coloniales en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es profesora en Gramática, Pedagogías Latinoamericanas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Es también profesora adjunta regular de la materia Pedagogía, del profesorado de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. También es profesora en Teoría Social Latinoamericana, también en la carrera de Sociología. Y también trabaja en las tecnicaturas de Pedagogía Social y Derechos Humanos en el sindicato de la UBA. Es investigadora, también coordina un grupo de estudios, Pedagogías Críticas Latinoamericanas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, la IEAL, y fue directora del 2014 al 2016 del proyecto de Pedagogías Latinoamericanas, Programa de Reconocimiento Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales. También es divulgadora de las pedagogías latinoamericanas en canales educativos como el canal Encuentro, es coautora del libro Simón Rodríguez y las pedagogías emancipatorias de Nuestra América, editado en el Centro Cultural de Cooperación Floreal Gorini, está disponible en la web, y es autora de numerosas publicaciones y artículos en revistas especializadas en internacionales y nacionales. Entonces vamos a escuchar, la dinámica va a ser así, vamos a escuchar a Carla, bienvenida, muchas gracias, agradecidas nosotras de que te sumes a esta propuesta, a este ciclo. Vamos a escuchar la conferencia de la doctora Carla Weinstock y luego vamos a empezar una suerte de conversación en donde podamos entretejer nuestras voces, sumarnos y compartir este espacio. La perdí, Carla, ¿dónde estás? No, está acá. Buenas tardes a todas y todos. Quería agradecer el convite a pensarnos, a narrarnos, y quería comenzar con dos imágenes de Manuel J. Castilla, si ustedes me permiten, ¿no?
para empezar con las gramáticas poéticas del sur, con esta imagen, y que después seguramente la retomaremos en la presentación. Los sueños tienen gente, ¿no? Esta imagen de, no es que la gente y los sueños tienen gente, y esto a mí me permite pensar con una idea fuerte para ir armando otras gramáticas, que es la idea de las infiniciones, ¿no? A mí me gusta pensar las infiniciones que se vinculan con los infinitos. Las definiciones me parece que nos encierran, me parecen que nos enclaustran, si se me permite el juego de palabras, nos excelean, ¿no? De esta idea del Excel. En cambio, la infinición tiene la particularidad de vincularlos con los infinitos, y entonces me parece que pensar desde el sur es pensar desde donde pisan nuestros pies y desear hasta los infinitos, y desear hasta las estrellas, ¿no? Esta idea de pensar desde donde pisan nuestros pies, el sur, y al mismo tiempo desear a esos sueños que tienen gente. La otra figura que me encantó de Manuel J. Castilla es las montañas pensativas, ¿no? Me parece que ahí hay algo también del orden de lo poético que a mí me gusta mucho, porque esas montañas, ese territorio, ¿no? Ese suelo que piensa, que nos piensa además. Entonces quería comenzar con las querencias, con lo que nos extrañamos, ¿no? Yo, desde los primeros días que nos está pasando esto, empecé a pensar lo que significa nos extrañamos. Nos extrañamos ante lo que nos pasa, ¿no? Este tiempo pandémico, y también extrañamos nuestras querencias. Entonces me parece que empezar a pensar las fragilidades, las querencias, los sueños que tienen gente, las montañas pensativas, era como una forma de comenzar con nuestra charla. Entonces, arrancando desde ahí, a mí me gusta decir, pensar que en nuestro continente la filosofía de la educación tiene un nombre propio: pensamientos pedagógicos latinoamericanos, ¿no? Es decir, en nuestro continente hay filosofía de la educación, que tiene un nombre particular, un nombre propio, que son los pensamientos pedagógicos latinoamericanos. Y entonces, a mí me gusta pensar, ¿cuáles son los materiales del pensamiento pedagógico latinoamericano? Sí, están pidiendo que silencien los micrófonos. Ahí está. ¿Cuáles son los materiales del pensamiento pedagógico latinoamericano, ¿no? Yo voy a empezar con los derechos y los deseos. A mí me gusta siempre decir que si a mí me invitan a hablar del derecho a la educación, para mí mucho no me inviten, porque a mí me gusta hablar de los derechos y los deseos de y a la educación. ¿En qué sentido? Que las netbooks, las orquestas, los instrumentos de una orquesta tienen forma de derechos y de deseos. Y me parece que ahí hay algo del orden de los deseos, y ya vamos armando la idea de los afectos, ¿no? A mí, con la querida Marcela, pensamos el título de esta presentación, y entonces cuando Marcela eligió pedagogías y afectos, a mí me encantó porque, bueno, ahora vamos a pensar cuáles son los afectos y cuáles son los efectos de los afectos en la educación. Entonces, los materiales son los derechos y los deseos. Y pensar, y yo quería elegir, empezar, y después seguramente iremos abriendo, por dos conceptos que para mí son centrales. Por un lado, el vínculo pedagógico, y por el otro lado, el concepto de comunidad. Y quisiera empezar diciendo que el vínculo es un concepto y es un contenido. Al principio de la pandemia nos decían, bueno, nos interesa vincularnos, y luego vemos qué podemos enseñar, qué contenidos. Y yo decía, no, el vínculo pedagógico es un concepto. El vínculo pedagógico es el contenido de nuestro continente. Si hubo experiencias de amorosidades irreverentes, es decir, de igualdades en nuestro continente, es decir, de alfabetizaciones, si inventamos alfabetizaciones, es porque el vínculo ya es contenido y concepto. No se puede construir pedagogías, irreverencias, igualdades, libertades, dignidades, si no es a través del vínculo. Después podemos pensar qué tipo de vínculo, pero en principio rescatar el vínculo como contenido y concepto. El otro concepto que para mí no puede faltar, después digo yo y después voy a ir complejizando, pero esto es como una entrada, ¿no? Es el concepto de comunidad. A mí me interesa mucho el concepto de comunidad. Y recordemos que la palabra comunidad viene del latín comunitas,
Y el corazón del concepto comunidad es el munus, es decir, la hospitalidad, es decir, la mutualidad. Y entonces, como el corazón de la comunidad es la hospitalidad, es la mutualidad, las pedagogías pueden ser bienvenidas. Bienvenidas en ese sentido de hospedar, de recibir. Y las pedagogías de niñas, niños, de adolescentes y de adultos y de adultas, porque muchas veces, como la palabra pedagogía tiene en su origen etimológico también la idea de la niñez, ¿no? Uno diría hoy las niñeces, las infancias, a mí me parece que nosotras y nosotros tenemos que pensar y escribir y narrar pedagogías de adultas y de adultos. Me parece que todavía esa es una tarea que yo nos convido a escribir. La pedagogía de las y los adultos, ¿no? Me parece que ahí hay algo interesante para hacer. Ahora bien, sigamos con los materiales, ¿no? ¿Por qué uso la figura de los materiales? Porque una vez, leyendo un texto de Heidegger dice que la relación entre el carpintero y la madera, ¿no? Digamos, la idea de un aprendiz es ese vínculo entre la madera y las manos, ¿no? Que quiero decir varias cosas con las manos. Entonces yo pensaba, ¿y cuáles son los materiales de las pedagogías? ¿Cuál es nuestra madera? ¿No? Y entonces yo creo que nuestra madera son dos figuras importantes. Uno, los pensamientos, como dijimos antes, y otro, el hacer. Para mí, hacer y pensar están en un mismo movimiento, no es dicotómico. El hacer es el otro nombre del pensar, y el pensar al mismo tiempo es el otro nombre del hacer. Porque seguramente a todas y todos y todes alguna vez nos ocurrió que nos dijeran, ¿a vos qué te gusta pensar? Y yo siempre cuando me dicen eso me asusto, porque pienso que él me está diciendo algo que a ellos no les interesa, que no les gusta. Y yo entonces me hago una pregunta y nos convidamos la pregunta, ¿cómo se hace sin pensar? Y esa pregunta de cómo se hace sin pensar se puede leer en una doble dimensión. ¿Cómo podés hacer sin pensar? ¿Qué es hacer sin pensar? Y además, la palabra hacer tiene una particularidad que yo rescato mucho, que es que se puede volver pregunta, ¿no? Los quehaceres y el quehacer, ¿no? Esa palabra tiene esa maravilla de cuando somos docentes, cuando empezamos a hacer docencia o cuando somos profesores, profesoras, una de las cosas más importantes es saber que la pedagogía es un saber que no sabe. Partir del no saber. La pedagogía es un saber que no sabe, y lo más maravilloso es eso. ¿Por qué? Porque los motores del conocimiento son dos, el asombro y la curiosidad. En esto, por supuesto, yo ya estoy nombrando a un filósofo muy reconocido que se llamó Jaspers, de apellido, que Jaspers dice que el origen de la filosofía no es lo mismo que la historia de la filosofía. ¿Y por qué me interesa esta distinción? Porque nosotros también tenemos un origen, este tiempo, este contexto. Para hacer un pensamiento original y originario tenemos que pensar desde nuestros contextos, ¿no? Es decir, leer un texto, este texto inédito, ahora si quieren podemos pensarlo inédito, este texto inédito en este contexto, y agrego, sin pretextos, ¿no? No podés leer un contexto o leer un texto sin digamos, su contextualidad, ¿no? ¿Y por qué rescato lo inédito? Porque viste que al principio todos decían, es inédito, ¿no? Bueno, entonces yo dije, vamos a buscar qué quiere decir inédito, porque todos viste que hay como una cuestión de la letanía, ¿no? Que, es inédito, todos decimos. Entonces, inédito quiere decir lo aún no editado, lo aún no publicado. Entonces, este es un tiempo que nosotras y nosotros estamos leyendo al mismo tiempo que lo estamos vivenciando, lo cual nos genera angustia, estrés. También al mismo tiempo yo pienso nos genera esta oportunidad, ¿no? Porque a mí me parece que la oportunidad de estar reunidos así, de esta manera, virtual, ¿no? Digo, después vemos cuánto de virtuoso tiene esta virtualidad, pero nos permite encontrarnos. Entonces lo traigo también como una doble dimensión. Lo que pasa y lo que nos pasa. Lo que pasa, lo que nos pasa, y además lo que se nos pasa. Las memorias se nos acortan, no sé qué les pasa a ustedes, pero las memorias se acortan, ¿no? A veces nos olvidamos que hay 10 cuadras más allá de nuestra casa,
a veces queremos recordar una palabra y no nos sale. Digo, esto es lo que nos pasa. Entonces pensar que lo inédito lo estamos viviendo y al mismo tiempo lo estamos pensando. La otra cuestión que para mí es central, y yo agradezco tanto el convite de Marcela, la palabra humanidades. A mí me encanta que la facultad sea de humanidades, porque las humanidades no son solo las ciencias. Las humanidades son los modos de humanizarnos. Y entonces las manos y las humanizaciones, las manos y el humus, ¿no? Podemos humanizarnos, ya sabemos que podemos deshumanizarnos. Y entonces para ir entrando en esta idea de las manos, de un maestro, de un profesor, una profesora artesanal, después vamos a decir algo más sobre ello, vamos a ir a otro momento del pensamiento latinoamericano, del pensamiento del sur, que son las gramáticas pedagógicas del sur. Y entonces a esas gramáticas pedagógicas del sur, nosotros las llamamos GPS, nuestro GPS. Cuando no sabemos muy bien para dónde ir, ¿no? Está en nuestro GPS. Ahora, muchas veces, varias veces en las aulas, me han dicho, perdí el norte, y yo digo, ay, qué suerte, vamos a descubrir el sur, vamos a crear sures, ¿no? Me encanta esta figura de perdido, porque viste, nuestro norte, por supuesto, empecé con Castilla, no por casualidad, digo, valoro nuestro norte, pero la figura del norte no es solo geográfico, es geopolítico. Entonces, después volvemos a la idea de la geopolítica. Entonces, nuestras gramáticas son gramáticas pedagógicas del sur, ¿no? Nuestros GPS, las y los maestros, las y los pensadores y las pensadoras que estuvieron aquí antes que nosotros, ¿no? Nosotros trabajamos y escribimos sobre huellas, sobre presencias, sobre presentes. Y tomo la figura de lo presente, no solo en la lista cuando pasas presente, sino cuando nos damos un don, un tiempo, un espacio. Y de nuevo la comunidad, la mutualidad, la hospitalidad, el tiempo, el don, darnos tiempo. Otro tema importantísimo para pensar en estos tiempos, la temporalidad, lo rápido, digamos lo instantáneo. ¿Cuántas temporalidades hay adentro de una temporalidad? ¿Cuántos pasados, presentes y futuros hay dentro de una temporalidad? Entonces, ¿cómo son estas gramáticas pedagógicas del sur? Son éticas, políticas y poéticas. La eticidad es el rostro del otro, de la otra, de las otredades. Y este concepto de eticidad se lo tomamos prestado a Emmanuel Levinas, ¿no? Un gran filósofo lituano que después fue a vivir a Francia. Digamos rapidito, aunque sea, Levinas fue un sobreviviente durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo en un campo de concentración y empezó a pensar en el rostro de las otredades. Y para tomar esa figura del rostro de la otredad, Levinas toma una narrativa bíblica que es el asesinato de Abel a manos de Caín, ¿no? Recordemos el texto. En el texto se le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín responde, ¿es que soy el guardián de mi hermano? ¿No? Tremenda pregunta, porque uno podría decir, somos los guardianes y las guardianas de todas y todos nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Entonces, me parece que ahí hay una potencia. Cuando no sabíamos dónde estaba Santiago Maldonado, cuando no sabíamos dónde estaba Facundo Castro, cuando no sabíamos qué le pasaba a las compañeras, es que somos guardianes, y sí, somos guardianes y guardianas de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Levinas dice que la eticidad, la figura de la ética, no es conocimiento ni representación, es un vínculo, ¿no? Es decir, hay comunidad porque hay eticidad. Me parece interesante, no es conocimiento ni representación, porque no es algo conceptual, es algo del orden de la vida. Decían, y ahí, en esta eticidad, a mí me interesa remarcar la idea de la singularidad. Cada uno de nosotros es una singularidad. Entonces la eticidad es el rostro y al mismo tiempo es la singularidad. La parte política viene a ser las pluralidades de esas singularidades. Estamos siendo singulares
y plurales en comunidad, ¿no? Me parece que ahí también y además hay distintas formas de la pluralidad. Pueden ser un aula, puede ser una comunidad de interés, no, digamos de conocimiento, puede ser un partido político, una agremiación, no importa, pero hay pluralidad. Entonces, y al mismo tiempo estamos en comunidad. Y decíamos, son gramáticas poéticas, porque para mí la poética es el otro nombre de la pedagogía. Por eso me interesaba tanto empezar a pensar a Castilla, ¿no? Y también quiero decir otra cosa. Hay un poema de Castilla que es muy interesante, que lo escribe a raíz del asesinato de un editor cordobés que se llamó Burnichón. ¿Y por qué Burnichón, que además es bastante conocido, bastante reconocido? Después quiero decir algo sobre los conocimientos entre nosotras y nosotros, que ahí hay un tema. Burnichón fue el esposo de una gran pedagoga argentina, poco conocida, que es María Saleme. Entonces, digo esto como para ir abriendo puertas, para ir abriendo ventanas, ¿no? Recomiendo un texto que salió hace muy, muy poco tiempo de Diego Tatián sobre María Saleme, ¿no? Una maestra tucumana, alfabetizadora, que se fue a vivir a Córdoba, ¿no? Pero yo digo esto, lo quiero decir porque para mí es importante. Cuando uno empieza a construir árboles y rizomas, ¿no? Vamos a usar distintas metáforas, uno empieza a reconocer pensadoras y pensadores que no tuvo la oportunidad de conocer. Digo esto yo que estoy abro comillas, ¿no? En la porteñocentridad. Me estoy perdiendo de un montón de pensadoras y pensadores de nuestro país y de otros países, y acá me preocupa la circulación, de cómo vamos construyendo nuestras pedagogías, nuestras gramáticas. Ayer estuve en un encuentro de profesoras y profesores de distintos países de Latinoamérica, y una profesora cubana nos decía que ella conoce pensamiento caribeño, pero que no conoce pensadoras y pensadores del sur. Digo esto como para pensar la circulación. Por eso yo voy a nombrar algunos y algunas, no como un acto de erudición, sino para que empecemos a buscar entre todas y todos, por ejemplo, a María Saleme, ¿sí? Ahora bien, ¿qué otros materiales son los materiales del pensamiento pedagógico latinoamericano? Los escritos y la oralidad. A mí me parece que hay algo ahí del orden de la oralidad y de las escrituras que pueden ser sagradas y profanas, digo, acá yo no hago más distinciones, sino como al contrario, complejicemos esa gramática. Y entonces ¿por qué me interesan las poéticas? Porque me interesa cómo nos narramos, cómo pensamos, cómo decimos. Por ejemplo, nos preocupan cuando un profesor o una profesora dice a este pibe no le da la cabeza. Eso es una gramática de la pedagogía de la crueldad. O también se escucha decir la letra con sangre entra, ¿no? Ahora vamos a decir otras cuestiones, pero quiero que se entienda por qué nos preocupan las gramáticas, porque nosotras y nosotros repetimos frases hechas, que me gusta decir en estos tiempos, las frases hechas están para ser deshechas, ¿no? Para interrumpirlas, porque además, cuando uno interrumpe la frase hecha, empieza a generar autorías. Y a mí me parece central la idea de generar autorías. Volverse autoras y autores de las experiencias, ¿no? Y entonces, nos convido a que nosotras y nosotros también nos volvamos autores y autoras. ¿Cómo? Yo sé, me van a decir, ya lo sé, me van a decir, estoy cargada de trabajo, tengo mucho laburo. Entonces, yo sé que es difícil escribir la experiencia, yo sé que es difícil narrar la experiencia, pero hay un método, aunque no es un método, es un modo, mejor dicho, de empezar a narrarnos, que es escribir cartas. Cartas al pasado, cartas al presente, cartas al futuro, ¿no? Esa idea de las cartas, que para mí es importante. Bueno, acá me escriben el diario del docente, el diario de bitácora, amamos el diario de bitácora, por supuesto, el viaje pedagógico, ¿no? Si hay algo que estamos haciendo en estos meses, es un gran viaje pedagógico, ¿no? Ya que no podemos viajar moviéndonos, viajamos leyendo, viajamos pedagógicamente
escribiendo. Y además, la palabra carta para mí tiene algo que es muy valioso, la figura de la correspondencia. Correspondencias de amorosidades y pedagogías. Correspondencias de ternuras y pedagogías. Una cuestión que no quiero dejar pasar. Uno me podría preguntar, ¿y qué es una gramática? ¿No? Para nosotras y nosotros, una gramática es una articulación de experiencias, existencias, sentires y pensares. ¿No? Es decir, fíjate cómo vinculamos el pensar y el sentir, la existencia y la experiencia. Por eso digo algo que es sumamente provocador, pero lo hacemos para provocar el pensamiento, que a mí no me gusta que digan que la docencia es esencial, a mí me gusta que digan la docencia es existencial, ¿no? Porque nuestros vínculos, nuestras formas de comunicación son existenciales, ¿no? Lo digo así, si tuviera que elegir, me quedo con Heráclito, por el tema del movimiento, ¿no? Me parece que hay algo ahí entre el movimiento y la experiencia que nos hace más interesantes que la esencia, ¿no? Después, si quieren, decimos algo más al respecto, pero en este caso, a mí me gusta pensar que un docente es un intérprete. Una docente es un intérprete. En un doble sentido. Intérprete como traductor y traductora. Nuestro trabajo pedagógico es de traducción, ¿no? Lo que hacemos es traducir textos. Cuando uno está en el aula, ¿no? O cuando está acá, ¿qué hace? Traduce textos, interpreta textos, ¿no? Yo les quiero decir que mi clase más difícil de este primer cuatrimestre que pasó fue cuando tuve que dar la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel. No se imaginan lo que sufrí. Si uno alguna vez pudo leer la fenomenología del espíritu, comprenderá de lo que estoy hablando, ¿no? Ahora, un intérprete, ¿no? Pienso la figura del traductor, pero también pienso dos figuras más, la del cantante, la del músico, ¿no? ¿Por qué? Por la figura de la composición, por la figura del ensamble. Y yo también pienso un intérprete como un actor y como una actriz. ¿Por qué? Porque vieron que parece que un actor y una actriz todas las noches dice su mismo papel, y nosotras y nosotros sabemos que nunca es el mismo papel, como nunca es la misma escena pedagógica. Por eso vuelvo a Heráclito, ¿no? Heráclito nos enseñó, nos invitó, mejor dicho, a cruzar un río, y sabemos que cuando cruzamos el río ni nosotras y nosotros somos lo mismo. Y entonces yo me pregunto, y lo dejo como pregunta planteada, ¿cuántos ríos ya hemos cruzado? ¿Y cuántos ríos más seguiremos cruzando? ¿Y quiénes estamos siendo al cruzar todos esos ríos? Entonces yo elegí hoy 3 autores, ¿no? O 4, bueno, vamos a hacer medio trampa, 4 elegí, ¿no? Digo, elegí a José Martí, a Gabriela Mistral, pido disculpas, pero no puedo no nombrar a Kusch, ¿no? Vecino además, compañero, vecino, y también diremos algo muy, muy breve de Paulo Freire. Para pensarla, digo, y todos ellos, Martí, Freire, Kusch y Gabriela Mistral, son absolutamente poéticos. No hay ninguno que no haya pensado las narrativas. De Martí solo voy a mencionar 2 textos. Recuerden que Martí nunca escribió un libro completo, por supuesto que hay obras completas, pero Martí escribía para distintos periódicos de América Latina. Por lo tanto, sus notas son breves. Y él, fíjense en qué lindo, las llamaba cartas. De Martí nos convido con 2 textos. Los 2 están digitalizados. Uno es Nuestra América y el otro es Maestros Ambulantes. Una cosa central y amorosa del pensamiento martiano es que Martí es un pensador relacional, y esto es importantísimo para mí. ¿Qué quiere decir relacional? Que no es dicotómico, que no es binario, y entonces en vez de la O, plantea la Y. Martí dice, libros y botas de potro. Y nosotras y nosotros, mediante alquimias, construimos libros y alpargatas. Esas alquimias extrañas que nos gusta hacer por estos lados del sur, por estos sures del sur, ¿no? Y yo podría decir, libros y alpargatas y netbooks, ¿no? Digo, conectar igualdad, y satélites, sí. Entonces ir complejizando esas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones. Martí dice que no hay batalla
entre civilización o barbarie, porque en realidad Martí piensa al mismo tiempo la I, ¿sí? Martí tiene otra particularidad que a mí me hace enamorarme rápidamente del Martí. No habla de nombres propios, de autores, dice pensadores canijos. ¿Qué es un pensador canijo? Un pensador que vuela abajo, ¿no? Entonces, no necesita nombrar a nadie. Te dice que es una falsa dicotomía la batalla entre civilización y barbarie. Te dice que no hay guerra de razas porque en América Latina no hay razas. Digo, y te dice pensador canijo, ustedes son muy inteligentes y saben asociar a ese hombre que no nombra al otro hombre y fueron contemporáneos. ¿Y por qué me interesa la contemporaneidad? Porque viste que cuando alguien dice, bueno, ese autor vivió en su época y esos pensamientos son fruto de su época. No, porque en esa época había otros pensamientos. Lo digo de otra manera, había otros logos. Logos, en los de Martí, relacionales, que vinculaban amorosidades y mitos. Eros y mitos. Logos, eros y mitos. Voy a Maestro Zambulante, esto en Nuestra América, ustedes léanlo porque es maravilloso. Además, escribía, ¿no?, de una maravilla, una poética narrativa preciosa. Voy a Maestros Ambulantes. 3 ideas centrales para mí en Maestros Ambulantes. También está digitalizado. La primera idea, Martí empieza el texto casi al principio, ¿no? Por eso no digo al principio, casi comienza el texto diciendo, las verdades esenciales caben en el ala de un colibrí. Y yo digo, el colibrí es Martí, porque Martí polinizó el sur de ternuras y ciencias, ¿no? Entonces yo escribo Martí colibrí. Segunda idea, ¿no? Dice Martí. ¿Qué descubre Martí? ¿No? Martí descubre que los campesinos y las campesinas no pueden dejar el campo para ir a trabajar a la ciudad. Y entonces, ¿qué hace? Inventa la primera campaña de alfabetización de adultas y de adultos en nuestra América Latina. Es el primero que inventa, ¿no? Después vendrán, por supuesto, Paulo Freire, después vendrá la CREAR, ¿no? Yo, si no conocen, les pido, por favor, que tenemos tiempo, tenemos temporalidades pandémicas, que busquen el programa de la campaña de reactivación que hubo en la Argentina sobre alfabetización de adultos en 1973. Que un gran maestro de esa experiencia, yo tuve la suerte en esta pandemia extraña de ya estar 2 veces con el Nano Balbo. Si no lo conocen, rastréenlo, búsquenlo. Nano Balbo fue parte de esa campaña de reactivación en la provincia de Neuquén. Entonces, campañas de ciencia y ternura. Y entonces, fíjate de nuevo el pensar, yo digo fíjate porque como siento como si estuviera en un aula, ¿no? Fíjense, me sale así como, ciencia y ternura, el pensamiento relacional, la Y. Y entonces cuando yo leí por primera vez ciencia y ternura, dije, acá hay pedagogía de las ternuras. Y entonces empezamos a decir pedagogías de las ternuras, y empezamos a escribir pedagogías de las ternuras. Lo más maravilloso de esto es que el concepto pedagogías de las ternuras se va difundiendo, se va divulgando. Y yo digo que es como, ¿vieron cuando una canción se empieza a hacer conocida y la tararean en la cancha? Bueno, nosotros vamos porque las pedagogías de las ternuras lleguen a todos los espacios, incluso las canchas, ¿no? Es decir, en vez de decir, ay, no, mejor es mi campito propio, no, que se divulguen, que se difundan. ¿Por qué? Porque dentro de poco tiempo, en un par de años, y pedagógicamente un par de años no es mucho tiempo, en poco tiempo vamos a ver florecer las pedagogías de las ternuras. Ya están floreciendo, pero en unos años vamos a verlas florecer aún más. Tercera idea de Maestros Ambulantes, ¿no? Martí dice, hay que crear una campaña de maestros que vayan a los campos. Y entonces él dice, pedagogos no, dómines tampoco, conversadores. ¿No? Ahí está lo dialógico, ahí ya está en potencia la pedagogía dialógica. ¿Por qué a Martí no le gustan los pedagogos pedantes? Porque juega con esta idea de la pedagogía pedante. Pedagogía y pedantería tienen la misma raíz etimológica. Entonces Martí tiene miedo de que los y las
especialistas, lo vamos a decir así, el Domine es un especialista, las y los especialistas, ¿viste cuando alguien dice, es experto en educación? Yo digo, ay, díganme cómo se hace, porque yo no sé cómo es un experto en educación. Yo apenas sé que no sé, ¿viste? Lo que puede pasar en un aula. Yo nunca sé lo que puede pasar en un aula. Entonces cuando dicen son expertos en educación, a mí me hacen maravilloso. Yo los admiro y los envidio porque yo no me siento una experta. Me siento alguien que piensa pedagógicamente, no más que eso, ¿no? Ahora, la pregunta más importante, más allá de lo que acabo de decir, es ¿quiénes están siendo hoy las y los maestros ambulantes? Y yo creo que las maestras y los maestros, los profesores y las profesoras que hoy hacemos lo imposible por dar clases por estas conectividades extrañas. Intentamos abrazarnos por estas pantallas, ¿no? Intentamos abrazar mundos, ¿no? Inventamos cobijar. Ya lo sé. Bueno, después me lo decís, porque también ya lo sabes. Perdón que se... No, ahí. ¿Dónde estoy? No sé. Perdón, pero se me escuchaba otras voces. Esos maestros y maestras que intentan cobijar, dar alimento, ¿no? Pues digo, hay compañeros y compañeros que, yo veo un montón de nuestros compañeros y compañeros que están repartiendo alimentos, bolsa de comida, las cooperadoras, yo tengo, digamos, por una cercanía de donde una de mis hijas va a la escuela, lo que está haciendo la cooperadora de un liceo, ¿no? Y si ustedes vieran dónde está ubicado, parece que estuviera ubicado en un lugar central de la porteño-centridad, y sin embargo el laburo, y además yo quisiera agregar, en estos maestros y maestras ambulantes, a los trabajadores y las trabajadoras de sanidad. Ellos también hoy reparten ternura, distribuyen ternura, cuidándonos, cobijándonos, ¿no? Digo, me parece que nosotras y nosotros, de algún modo, ¿no? Por supuesto nadie está comparando nada, estamos siendo maestras y maestros ambulantes. La otra autora que yo quería traer para hoy es ni más ni menos que la escritora Gabriela Mistral, ¿no? Gabriela Mistral, que fue una gran, voy a empezar por distintos lugares, no con un orden, fue una gran luchadora por el voto femenino en Chile, ¿no? Fue la primera persona en recibir el Premio Nobel de Literatura en nuestra América. Y cuando digo la primera persona, no digo la primera mujer, la primera persona en recibir un premio Nobel. Fue maestra, pedagoga, escritora. Y en uno de sus textos, que a mí me gusta mucho, escribe maravillas sobre qué es leer, escribe maravillas sobre qué es pensar, ¿no? Dice que enseñar es contar. Donde ella dice, enseñamos biología, contamos, enseñamos historia, contamos, enseñamos matemática, contamos. Y contar, dice Gabriela Mistral, es encantar. ¿No? Interesante la figura de los encantamientos pedagógicos, ¿no? A mí siempre que la nombro a Gabriela Mistral, y como estamos en el ámbito de la literatura, también me gusta nombrar un personaje de ficción que yo amo profundamente, que es Sherezad, ¿no? Esa mujer que narra todas las noches, ¿no? Me parece que hay algo, también tiene que ver con el encantamiento, ¿no? Y Sherezad narra, ¿no? El cuento te dice que narra para no morir, yo creo que narra para no desesperar, ¿no? Creo que narra esa forma de narrar y contar quiénes estamos siendo. Y contar, no en términos numéricos ni aritméticos, sino contarnos, saber que contamos con la otra y con el otro, saber que nos tenemos, ¿no? Yo lo digo así, cada vida cuenta, ¿no? Cada biografía cuenta, ¿no? Cuenta si en el ámbito de las libertades, las dignidades y las igualdades, en tanto vidas desplegadas, en tanto biografías que pueden desplegarse. Yo decía, ¿por qué no pensar al vecino de Salta, ¿no? a Rodolfo Kusch, ¿no? ¿Por qué no nombrar? Yo no es que voy a dar clases de Kusch, no se asusten, yo no voy a dar clases de nada, hoy vengo a pensar nada más. Quiero que ustedes puedan leer en algún momento, si no lo leyeron, perdón, tal vez, perdón la idea de que no lo pueden haber leído, pero si no lo leyeron, yo los convido a leer. Hay una pedagogía implícita en dos textos de Kusch. En uno que se llama Un maestro a orillas del lago Titicaca. Ahí hay una pedagogía
hermosa. Y ser alumno en Buenos Aires. Ser alumno en Buenos Aires es un pícaro que aprende que mediante la picardía puede aprobar una materia, ¿no? Ser alumno en Buenos Aires es Kusch en Buenos Aires, Kusch siendo alumno, ¿no? Es como si ese niño, ese adolescente, ese joven aprendiera cómo tiene que hacer para aprobar, no en un sistema educativo hegemónico. Igual a mí no me gusta la palabra sistema educativo, yo tengo un problema con eso. Problema gramatical, porque digo, si la educación es un sistema, estamos complicados, ¿no? Pero Kusch nos describe cómo hacer para aprobar, ¿no? Es como trucos. Entonces, y en ese texto Kusch dice algo muy importante, que para mí es muy, muy, muy importante. Que la última unidad del programa de filosofía es el ser, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque Kusch dice, no, tendría que haber empezado por el ser, ¿no? Es decir, ¿cómo la última unidad? Ya sabemos que la última unidad nunca se llega, además, lo sabemos esto, lo aprendimos. Entonces, a mí siempre me gusta hacer una humorada. Cuando hablamos de Kusch decimos, estamos cusheando, ¿no? Me gusta cushear. Y tomando esa figura de Kusch, de la última unidad es el ser, muchas veces, y perdón que no se ofenda a nadie, que no se enoje nadie, la última unidad es el peronismo, ¿no? Entonces, hay la unidad a la que nunca se llega, además, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo así como entre las identidades, ¿no? Entre el ser, las identidades, el estar siendo, el estar convidándonos, digo, ahí se abre un mundo. Y el otro texto que a mí me gusta mucho, mucho es Un maestro a orillas del lago Titicaca. Me parece de una belleza maravillosa, ¿no? Kusch llega con toda su porteñocentridad, con toda su urbanidad, a decirle a ese maestro que hay unos tests, y al maestro no les importa nada el test. Y lo bien que hace, dice Kusch, que no le importa el test. Porque el test parecen esas evaluaciones sin sentido, ¿no? Esa idea de las PISA, lo puedo decir acá porque no nos escucha nadie, ¿no? Digo, las PISA, ¿viste? La evaluación internacional que nos vienen a evaluar con cuestiones que nada tienen que ver ni con el Titicaca, ¿no? Porque el territorio no es solo el lago Titicaca, el territorio puede ser la cuadra de mi casa, el territorio, ¿no? Digo, los múltiples territorios. Entonces, cuando vienen esas evaluaciones, ¿no? Que lo digo así acá, porque insisto, nadie nos escucha, que tienen un tinte colonial, ¿no? Puedo decirlo si me dejan. Tienen un tinte colonial, ¿no? Me preguntan cuál es el primer texto del autor que nombré, Ser alumno en Buenos Aires, ¿no? Ese tinte colonial de te voy a evaluar, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo donde también en Kusch, en esos dos textos, si ustedes lo van a encontrar, va a aparecer otro personaje que es Pitágoras, que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, me parece que ahí, en ese último texto, en el maestro a orillas del lago Titicaca, uno puede construir, crear, inventar pedagogías orilleras, ¿no? Y me parece que ahí hay algo. De hecho, con una amiga mía, nosotros una vez escribimos un trabajo que se llaman Pedagogías Orilleras, tratando de vincular esos dos textos, ¿sí? Kusch tiene además otra cuestión para pensar, que a mí me gusta mucho, que es el hedor, ¿no? Y lo pulcro. Entonces, una vuelta, viste que cuando uno escribe pasan cosas maravillosas, las palabras se juntan, se separan. Una vez yo empecé a escribir, viste, sobre el hedor y la pulcritud, y se me juntó como un mandato, sé pulcro, ¿no? Entonces, la idea de la pulcritud como un mandato, como algo inerte, como algo fosilizado, ¿no? Tanta pulcritud, y en el lugar del hedor, ¿no? Se me juntó el sedientos, ¿no? Esta idea del hedor, pero sedientos. ¿De qué estamos sedientos? ¿De qué estamos sedientas? De igualdades, de libertades, de dignidades. Solo era para nombrar los dos textos, igual las convido y los convido a leer Kusch porque es realmente maravilloso. Y después quería, por supuesto, nombrar a Paulo Freire. A mí me gusta mucho un libro que no se lee mucho ahora, que es La educación como práctica de la libertad. A mí me encanta ese texto, ¿no? Primero me encanta el título,
¿no? Debe ser uno de los pocos libros donde Freire no usa la palabra pedagogía, y hay que decirlo, ¿no? La educación como práctica de la libertad. ¿Y por qué me gusta el título? Porque no es la educación como práctica para la libertad, no hay un para procedimental. La educación y la libertad. Y entonces las pedagogías es el agite de las libertades. ¿No? Claro, cartas aquí, por supuesto, sí, si empiecen a buscar, yo también busco, pero sí, hay 2 o 3 nada más, después son todos pedagogía de esto, y está muy bien, Bueno, tomando cartas a quien pretende enseñar, como nosotras y nosotros también pretendemos enseñar, escribamos cartas, como hizo Paulo, ¿no? No para repetir a Freire, sino para pensar a Freire. Porque leer es pensar, y leer es problematizar. Leer no es repetir, ¿no? Porque si uno repite, ¿no? Me parece que ahí, en la idea de la repetición, no hay pensamiento, hay pura repetición. Y además, yo creo que el mejor homenaje a estos pensadores y a estas pensadoras es pensarlos, es problematizarlos, ¿no? Porque Freire pensó en un contexto, porque Kusch pensó en un contexto, en sus contextos, ¿no? Y ahí voy a decir algunas cosas más pero fíjate, la práctica de la educación como práctica de la libertad. Entonces la pedagogía es el agite de las libertades. Primer tema, no regalar el concepto de libertad. Porque hoy nos quieren disputar la idea de libertad. Y a mí me gusta otro concepto, que es la coexistencia de libertades y las libertades comunes. Lo que estamos viviendo nosotros ahora no es una ausencia de libertad, sino que estamos viviendo, construyendo libertades comunes, de la idea, recuerden, de la comunidad como hospitalidad. Lo que hacen al vaciar el sentido de la libertad es, no somos libres de salir, no, bueno, pero hay una pandemia, ¿no? Pensar qué es la libertad, pensar la coexistencia de las libertades. Y además me gusta pensar la idea del cuidado de las libertades, nos tenemos que cuidar, nos estamos cuidando, entonces el cuidado de la libertad y el cuidado, la comunidad, ¿no? Y también quería decir otras cuestiones de Freire. Una es que Freire lo aprendimos con Jorge Huergo, no sé si algunas lo escucharon nombrar, pero Jorge Huergo fue un gran maestro. Yo con Huergo descubrí que Freire era un filósofo directamente, no solo un pedagogo, ¿no? Por eso ahora podemos pensar en la filosofía de la educación y el pensamiento pedagógico. Freire, aprendimos con Huergo, tenía una doble dimensión. Por un lado, lo que se llama existencialismo confesional. Es decir, era un hombre religioso, existencialista y religioso. El lado de las esperanzas, el lado de la fe, el lado de la amorosidad. Y al mismo tiempo tenía otra dimensión, que era el marxismo. Y como nosotros no somos dicotómicas y dicotómicos, podemos entender que esa mezcla de existencialismo religioso llamado existencialismo confesional, más esa pata marxista, ese marxismo, en nuestra América Latina eso también tiene un nombre propio: pedagogía del oprimido, teología de la liberación, filosofía de la liberación. Entonces nosotros, si nos quedamos con una de las dos patas, en realidad estamos construyendo dicotomías, y falsas además. Porque nosotras y nosotros creemos en las esperanzas, creemos en las amorosidades, ¿no? Creemos en las comunicaciones existenciales y existenciales. De hecho, uno podría rastrear en la obra de Freire el existencialismo confesional, ¿no? Si uno mira las citas a pie de página, va a encontrar un montón de autores, de filósofos y de pensadores existencialistas y confesionales. La otra figura que a mí me interesa mucho de Paulo Freire es la figura de la opresión, ¿no? Otro dato importante a tener en cuenta: la figura de la opresión también es una figura bíblica, es una narrativa bíblica. Los oprimidos y los opresores, ¿no? Si uno tuviera que decir, bueno, ¿en qué texto aparece la idea de opresión? En el Éxodo. Por supuesto, está el imperio egipcio y están los oprimidos. En ese caso, los hebreos. Ahora, 2 o 3 cosas. Primero, que la opresión no es solo económica. Esto lo decimos saliendo un poco ya del texto bíblico. Las opresiones no son solo económicas, las opresiones son simbólicas, culturales, de género, pedagógicas. Y a mí me parece que eso es central para entendernos además, ¿no? ¿Cuántas formas de la opresión,
cuántas formas de opresión nosotras y nosotros podemos problematizar, nombrar, para después desandar ese camino. Y entonces ahí a mí me surge pensar las opresiones y las colonialidades, ¿no? ¿Cuántas formas de colonialidad? La colonialidad económica se llama expoliación económica. En el barrio le decimos saqueo, ¿no? Ahora, también hay colonialidad del ser, colonialidad del saber, y me parece que ahí hay algo también para pensar formas decoloniales de las pedagogías, cómo construir pedagogías decoloniales, ¿no? Y entonces, digo, yo voy cerrando, así después abrimos las preguntas, lo que ustedes quieran. Quisiera cerrar con esta idea. Uno podría preguntarse cómo uno es parte de esta filosofía de la educación, que son pensamientos pedagógicos latinoamericanos. Y para mí, ser parte de esa tradición, ¿no? Poder ser parte de esas huellas, es inventar. Y como diría otro gran pedagogo, inventar para no errar, ¿no? Inventamos para no errar. ¿Y qué tenemos que inventar? Alfabetizaciones. Tenemos que inventar nuevas alfabetizaciones, de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultas. Porque yo empecé diciendo las manos y el humus, las manos y las humanidades. Y yo creo que las y los docentes somos alfareras y alfareros de alfabetos. Me llamo Silencio, así... Me llamo Silencio. Muchísimas gracias, Carla, muy, muy, muy lindo, muy inspirador, y muy buenas las reflexiones que nos invitas a pensar. Abrimos acá el espacio a las preguntas. Fueron ya diciendo algunas cuestiones con respecto a lo que iba Carla hablando. Bueno, traen el texto de Cartas a quien pretende enseñar. Trajeron también en algún momento el tema de los diarios pedagógicos. Dice, Cartas a quien pretende enseñar, las características de un docente tienen que ver con el afecto y la pedagogía, la amorosidad, la tolerancia, etc. Bello, dice acá también. Bueno, no sé, ¿alguien quiere tomar la palabra? ¿Nos avisa? ¿O también está funcionando el chat? No sé si, a ver, ¿alguien se anima? Yo me quedé pensando un poco en esta comunidad, en esta hospitalidad, en esta recibir al otro, desde como esta cuestión ética de recibir al otro como un auténtico otro. Estoy con el micrófono, sí. Pensaba justamente en este debate que está muy instalado en los medios masivos de comunicación respecto a, sobre todo, bueno, en algunos canales, respecto a esto de que los que no tienen posibilidades de conectividad, que tienen que ir a educarse a las plazas, que hay que habilitar el espacio de las plazas. Es decir, yo cuando pensaba esto decía, claro, para unos la protección, la conectividad, los medios materiales, y para otros que no son considerados legítimos otros, la intemperie. Eso pensaba. Y me hacía juego con esta cuestión de pensar al otro desde una postura amorosa y desde un cuidado. Bueno, eso me trajo, digamos, para repensar esto que decía Carla hace un momentito. Yo, si quieren, estoy anotando por si quieren juntar las preguntas, como ustedes prefieran. Hasta ahora no se están animando, dice internet gratis para que todos tengan acceso, dice Analía, Luna. A ver, otras preguntas. Bueno, también hicieron referencia a las evaluaciones estas descontextualizadas. Dice, más que una pregunta, Carla, con respecto al tema, me interesó el tema de la pedagogía y educación.
Me quedé con ese encantamiento pedagógico de conocer más, muy interesante, dice Claudia Mamani. Dice pedagogía y afecto. Esta cuestión de la pedagogía y el afecto. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno, yo a mí, mientras piensan el resto de los compañeros y compañeras alguna pregunta o alguna intervención, primero agradecer a Carla por tan bonita conversación, tan bonito convite. La verdad es que a mí me interpeló muchísimo porque yo vengo también, no sé, estamos tan formados de tal forma que aquello que tenga que ver con los afectos o con las emotividades o con los sentimientos, queda en un segundo plano, ¿no? Entonces, parece que eso de la afectividad no afecta a los vínculos, pero es constitutivo de los vínculos sociales, de los vínculos pedagógicos. Yo creo que las emociones son esas experiencias, ¿no?, que tenemos con los otros. Entonces, es como muy difícil no pensar los aspectos pedagógicos y educativos sin tener en cuenta esta dimensión que para mí está en el corazón, básicamente, de los vínculos, ¿no? Entonces a mí me conmocionó mucho cómo fuiste tejiendo esta experiencia de tus lecturas, de tus reflexiones, de todo aquello que te fue atravesando, ¿no? Entonces, en ese sentido, me preguntaba, o tal vez lo podemos pensar juntos, ¿de qué modo, no? Ser más, no sé, por ahí yo leo y puedo verbalizar y en el discurso, pero ¿de qué modo actuar, no? Con esos afectos, ¿de qué modo dar lugar a los afectos? ¿De qué modo ser más afectuosos en los ámbitos educativos, en cualquiera de los ámbitos de intervención, ¿no? Porque pareciera que siempre estamos cuidándonos de las emociones, sean negativas o positivas, es como que estamos ahí, ¿no? Leí en algún autor que decía esto de la mercantilización de las emociones, ¿no? Que cada vez están como más contenidas, más, no sé, encajadas en ciertos parámetros que hacen a que nos comportemos de distintas maneras, y que se dejen ver cada vez menos, ¿no? Esas emotividades que hacen a la esencia humana, a mi modo de ver. Así que me preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo podemos desandar eso que fuimos aprendiendo para dar lugar más a lo emotivo, a lo emocional? Gracias, Carla. Bueno, tomé un par de cuestiones que me parece que hacen a un tema en común. Voy a empezar con lo de Marcela, que me parece que es interesante plantear, porque ahí me parece que lo que aparecen como ese proyecto, ¿no? Un proyecto de... hay pibas y pibes que pueden estar al cuidado y hay pibas y pibes que pueden estar expuestas y expuestos. Porque los pibes y las pibas que digamos, yo creo que el argumento de la conectividad o la falta de conectividad es un argumento falaz, porque al principio era la conectividad y después fueron los últimos años. Estoy hablando de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, por las dudas, por si algunos no tienen por qué saber todo lo que está pasando, pero en la ciudad hubo como un doble discurso, en la ciudad de Buenos Aires. El primer discurso era, hay 6.500 niños y niñas que no tienen computadoras, entonces esa fue la primera jugada. A eso se le respondió, bueno, queremos las listas de esos pibes y de esas pibas y les llevamos las computadoras, responde Ministerio de Educación de Nación. Por supuesto no hay listas, porque no interesa, digo, más allá de que si pudiera o no pudiera haber, es que no hay interés en que haya listas, ¿no? Que haya esa lista de los pibes y las pibas. Como eso no funcionó, porque se pidieron los nombres y las direcciones para enviar las computadoras, o las tablets, ¿no? Digo, también hay que pensar, yo digo, me quedo en la netbook, pero también hay tablets. Ahora el nuevo argumento falaz es, los pibes de séptimo grado y de quinto año le están pasando muy mal. Es cierto, totalmente cierto, y lo digo por experiencia, ¿no? No puedo hablar mucho porque del otro lado de la puerta de mi habitación hay una familia, pero sufren y mucho, ¿no? No les preocupa ese sufrimiento, está claro que no les preocupa el sufrimiento de ese tipo. Hoy leí, miren, yo no suelo leer
algunos periódicos, porque la verdad que es como, no, para mí carece mucho de sentido. Pero hoy leí que hay una carta de unas supuestas familias que están firmando, y cuando vi quiénes apoyaban esas cartas, porque además, viste, si esa carta no está firmada, abro comillas, por ilustres, no vale mucho esa carta, ¿no? Ya ahí te das cuenta de la jerarquización del pensamiento, ¿no? Cuando miran los nombres de esas cartas, ¿no? de esas firmas, eran tan espantosas como la carta. Pero lo que ellos quieren es ir haciendo mella, ¿no? Como, bueno, en realidad ya estamos a fines de septiembre, si se dieron cuenta ahora que había 6.500 pibes y pibas, la verdad que muchos no hicieron durante estos meses para darse cuenta. Mientras, lo digo metafóricamente, las y los maestros ambulantes estábamos conectándonos como podíamos, ¿no? Yo no quiero que no podamos pensar la técnica, que no podemos pensar la conectividad. Y cuando Marcela hablaba de la intemperie, yo pensaba en otra figura que otra vez se está discutiendo, yo no puedo creer, pero sí, volvemos, la meritocracia, ¿no? Me parece que ahí hay una gramática, ¿no? De la meritocracia, de los pibes y las pibas que, lo podemos pensar así, de esos rostros que a nosotras y a nosotros nos interpelan, nos convocan, y a que cierta parte de la dirigencia política no los interpela en nada, en absolutamente nada, ¿no? Y vinculando con esta idea, a mí me preocupa, vieron que como me preocupa lo gramatical, me preocupa cuando a veces decimos la deserción escolar, ¿no? No hay deserción escolar, ¿no? Esos pibes, esas pibas, no desertaron de ningún lado, esos pibes y esas pibas fueron expulsadas por no tener conexión. Digo esto porque también en la letanía decimos, las y los desertores escolares. La palabra deserción es una palabra que viene de la gramática bélica, ¿no? Es un adulto que deserta de una guerra y tendrá todas sus razones, pero es un adulto que elige desertar de una guerra. Los pibes y las pibas no desertan de ningún lado, ¿no? Entonces, y cuando pienso eso, pienso otra palabra que a mí al principio me hacía mucho ruido y que ahora medio como que me calmé, que era la brecha. Yo decía, ¿qué brecha? Si es desigualdad, ¿no? Decía, la brecha digital, la brecha educativa, no es brecha. Brecha es también una gramática bélica. La brecha es un agujero que se hace en una muralla, ¿no? Y entonces yo leía, incluso lo digo con cariño y respeto, a compañeros y compañeros nuestros diciendo la brecha digital. ¿Cómo brecha digital? Es la desigualdad educativa, es la desigualdad. Digo esto para pensar las palabras que utilizamos y cómo las utilizamos. De eso me gustaría, armé algo en función de lo que fueron planteando las compañeras y los compañeros. De eso me parece interesante el vínculo entre el conocimiento y el asombro, ¿no? Me parece que conocemos porque nos asombramos, ¿no? Jasper decía que había 3 modos del conocimiento. Primero era el asombro, los griegos, ¿no? Cuando los griegos se asombraban. Y nombro los griegos porque los griegos no estaban en Europa, ¿no? Digo, esto también es interesante. Cuando uno dice el pensamiento eurocentrado, los griegos eran la periferia, eran los orilleros de Europa. Entonces puedo decir los griegos y el asombro. ¿De qué se asombraban los griegos? De lo que pasaba en el cielo. Por eso decíamos hasta las estrellas, porque miramos desde el piso donde pensamos, deseando hasta las estrellas. Después decía Jasper, bueno, después del asombro vino la duda, y la duda metódica, Descartes, ¿no? Y después dice Jasper, y aquí me parece que es central, dice luego la conmoción. Y nosotras y nosotros podemos decir, nos asombramos de lo que nos pasa, dudamos de lo que nos pasa, pero lo más importante es que estamos conmocionadas y conmocionados por lo que nos pasa. Y esa conmoción, ¿no? Y además yo creo que nos pone mucho más sensibles, perdonen, pero ese es mi punto de vista. Yo creo que tenemos un nivel de sensibilidad pedagógica, ¿no? Nos ponemos con una sensibilidad, entonces creo que a veces nos ponemos más intensas e intensos, pero porque creo que esa desigualdad que nos indigna, que nos provoca una sensibilidad a flor de piel. Entonces estamos medio como, hay intensas e intenses, ¿no? Ahora, ¿cómo se relaciona la pedagogía y el afecto? Y la compañera preguntaba, no, perdón que no la conozco, ¿no? Pero preguntaba por el chat algo muy, muy interesante, ¿qué son las emociones? Claro, ahora hay un discurso de lo emocional, ¿no? Más, si se quiere, pido disculpas, que no quiero ofender a nadie, pero más asociado a las neurociencias. Y cuando nosotros hablamos de las ternuras, la ternura es un concepto político, ético
y poético. La ternura, decía Fernando Ulloa, que fue un gran psicoanalista, la ternura es un concepto político. Y me parece que ahí es donde nosotros reivindicamos las pedagogías de las ternuras. No es que... es cierto que en el texto de Martí aparece la palabra dulzura, pero a mí siempre me daba una cuestión cuando él me decía, vos que te dedicás a las pedagogías de la dulzura. No, yo no me dedico a la pedagogía de la dulzura, porque la ternura es un concepto político. Dice Ulloa que la ternura tiene que ver con el buen tratar, con el tratar bien. Y la crueldad, dice Ulloa, es el destrato. Entonces, esta idea me parece que es central para poder distinguir el afecto de las emociones. El vínculo, voy a plantear la pregunta del vínculo como 3 preguntas, que es una sola, pero quiero plantearla como 3 preguntas. ¿Cómo me vinculo con el mundo? ¿Cómo me vinculo con los compañeros y las compañeras? ¿Y cómo me vinculo con los conocimientos? Esas 3 formas de vínculo es una sola. Y voy a inventar un verbo. Ternurar es ese verbo. Y las pedagogías de las ternuras tienen 2 verbos favoritos. Esto lo invento yo porque tengo ganas de inventar. Pero tenemos 2 verbos. Y se las regalo y díganlo y compartan y difundan, como se dice. Ternurar y curiosear. Ternurar como vínculo con el mundo, con los conocimientos y con los compañeros y las compañeras. Y curiosear para no juzgar. Porque me parece que antes que el juzgamiento, antes que el juzgar, está la pregunta. Por eso reivindicamos la pedagogía de la pregunta, ¿no? Me dice que en Salta dicen curiosear, que digan, y acá están poniendo otros verbos. Ay, me encanta, vamos a inventar verbos. Vamos a conjugar y a conjurar verbos hoy en Salta, la linda, ¿no? La Salta tan bella y tan llena de pensadores y pensadoras. Quiero decir que yo me tomé el laburillo de buscar referencias y hay grandes pensadoras y pensadores. El tema es lo que yo planteaba antes al principio, es la circulación. Vieron que los trenes, la circulación de las vías de los ferrocarriles en la Ciudad de Buenos Aires y todos los trenes van para las provincias, pero ninguna se vuelve en sí, ¿no? Si yo tuviera que construir un círculo, una espiral, no se conectan, entonces a veces no sabemos qué está pasando en Córdoba, qué está pasando en Salta, qué está pasando en Entre Ríos, qué está pasando en Neuquén. Me parece que ese trabajo que yo agradezco de Marcela, ¿no? de tejer, de entramar, como dice Eli, ¿no? A mí me parece que la idea de entramado está buena, porque si vos la separás la palabra es entre amados, ¿no? Entonces el entramado de amados y de amadas me parece que es interesantísimo para pensar, ¿no? Tomo la figura de Eli de la mercantilización de las emociones. A mí, ¿sabés, Eli, qué me preocupa? ¿Viste cuando alguien dice economía del conocimiento? Y yo digo, ¿qué, hay que economizar los conocimientos? ¿No? Me preocupa, ¿cómo es la economía de los conocimientos? Los conocimientos no se pueden medir, son desmedidos. No se pueden medir ni económicamente, ni triturarlos, ni nada de eso. Ahora, la otra pregunta, creo que la planteó Eli o alguna otra compañera, ¿cómo dar lugar a los afectos? Bueno, yo creo que habilitando historias. Yo creo que habilitándonos, cobijando, que somos singulares y plurales al mismo tiempo. No, yo les voy a contar algo que seguro que para ustedes es mucho más obvio, pero en la ciudad cada vez que pasa algo así, en la ciudad de Buenos Aires pasa algo así, están todos como medio fascinados, ¿no? Pero a mí me pasó me pasa mucho en las aulas, que cuando yo doy clases de otros países de Latinoamérica, a los 3 minutos escucho que tal, su papá es de tal, ¿no? Por ejemplo, digo un ejemplo. Profe, cuando yo doy clases de, por ejemplo, escuelas rurales campesinas en Paraguay, profe, mi papá es paraguayo. Profe, mi mamá es boliviana, ¿me puede decir qué libros de teoría filosófica, ¿entendés? Entonces cuando vos habilitas, es cuando surge la ternura. No es que hay un secreto tremendo que yo hoy vine a develar, ¿no? Me ha pasado que una cuestión que a mí me gusta hacer bastante seguido es, cuando se puede, por supuesto, ¿no? Es, bueno, comamos las comidas típicas de las regiones. Entonces, esa también es una forma del saber. Esa es una forma del conocimiento. Entonces, en la tecnicatura, ¿no? Marcela sabe de lo que estoy hablando, en la querida tecnicatura con el querido Carlos Ruiz, lo que nosotros hacemos es, lo que yo le propuse a Carlitos, y Carlitos rápidamente, por supuesto que aceptó, es,
que los compañeros y las compañeras cuando dan un movimiento social de una región de América Latina, tienen que preparar la comida de esa región. Entonces, la clase es la exposición, la clase por supuesto es el PowerPoint o lo que fuera, es la clase, y luego es el convite de los sabores de esas regiones. Entonces, cuando yo hablo un poco, cuando saco, ¿no? Fíjense que la eurocentridad, el pensamiento eurocéntrico, es hermano mayor de la porteñocentridad. Y cuando vos sacás el velo de la porteñocentridad, nos empezamos a encontrar lo que Silvia Rivera Cusicanqui podría llamar el pensamiento gypsy, ¿no? ¿Qué es gypsy? Gypsy es esa mezcla de blanco y negro, lo jaspeado. Entonces a mí me gusta decir que entre lo jaspeado y Jaspers vamos construyendo pedagogías del sur. Carla, si te parece, leo el chat porque está con muchísima participación. Dice, más que una pregunta a Carla con respecto al tema, me interesó el tema de pedagogía y educación, me quedé con ese encantamiento pedagógico de conocer más, muy interesante. La importancia de la ternura en estos tiempos feroces, dice Paola. Graciela Soberón dice, ¿cómo diferenciar los afectos del manejo de las emociones que nos quieren vender? Un poquito esto ya lo hablaste. La pedagogía del cuidado tiene que ver con esto, que hoy por nuestra realidad resurgió. Los docentes y las docentes debemos ser empáticas con nuestros estudiantes. Ya esta pandemia mostró muchas realidades que ellos atraviesan. Hay emociones positivas y negativas. La pedagogía como manera de humanizar y deshumanizar, replantearse cómo podemos ser y actuar de manera más empática, dice Dolores Escobar. Paula Rivero, claro, esa unión entre el hacer y el pensar, podemos incluir el sentir como parte del afecto, cómo practicar hacer el afecto. María Victoria Romero dice, hola, es muy importante todo lo que se mencionó anteriormente, quisiera saber qué tácticas recomendarían abarcar en la enseñanza virtual en este nuevo contexto, y si creen que es posible y necesario mantener esa relación tecnológica como apoyo pedagógico y capitalización del conocimiento. Paola también dice, la imagen del alfarero es muy habilitante. Sebastián Cardoso dice, pensar en competencias como nos plantea uno de los documentos más importantes y más actuales del sistema educativo, como el CER-MOA, tiende a crear una máquina sin razón, y como repetición, lo cual se refleja en las lecturas de nuestros estudiantes. Es tan importante el afecto que si pensamos lo dicho anteriormente, nos saca de ese sistema. Bueno, alguien que no tiene el nombre, o tiene Galaxy y etcétera. Buenas tardes, una pregunta por favor. ¿Cómo trabajás las emociones de este contexto en pandemia, cuando muchos de nosotros estamos sufriendo pérdidas de seres queridos? Judith Butler, dice Paula Rivero, diría, son vidas que no valen la pena, entonces los mandamos a las plazas. Es muy similar al discurso de la meritocracia. Noelia Benítez dice, debemos como docentes ponernos en el lugar del otro, empatía, no solo brindar el conocimiento a nuestros alumnos, ser capaces de poder mirar fino, ver subjetividades y lo que hacen al sujeto. A este sujeto en el cual nosotros venimos a modificar, como bien decía, somos alfareros de cada uno de nuestros alumnos y también de ellos de nosotros. Jennifer Reinaga dice, totalmente, muchos desean estar, las oportunidades no son las mismas para todos los estudiantes. Claudia Mamani dice, siempre hablamos de los vínculos pedagógicos como algo que forma parte del discurso pedagógico, como sí, pero escuchar a Carla me incentiva a pensar en un vínculo verdadero, que es el camino para poder construir un verdadero vínculo, real, necesario e importante, para que enseñanza y el aprendizaje sean significativos. Mabel Argañarás, ¿cómo estás, Mabel? Quiero destacar y recuperar la idea del trabajo docente como un oficio casi artesanal, que constantemente reinventa formas, otras de hacer, de pensar y de afectar. Otro aporte es la idea de vínculo como concepto y contenido. Muchas gracias por el convite. En Salta decimos curiosear, o ututear, es verdad. Ternura, término político, ¿podrías explicarlo un poquito más? El tema de la conectividad es un problema para los alumnos y para ciertos docentes. La desigualdad ha sido más evidente durante esta pandemia.
pero existe desde hace mucho tiempo. En las aulas los docentes hacemos todo para disminuir esa desigualdad, pero a la distancia es mucho más difícil. Eso lo dice Graciela Chávez. Muchas gracias por las participaciones y todas las voces. Sí. Sí, yo, a ver, voy a tomar, la idea a mí me encanta también, la del oficio y del artesanal, viste que decían que la docencia es, cuando yo digo que uno es alfarera y alfabeto, no, de alfabetos no es para modelar, sino para inventar, ¿no? No vamos a modelar a nadie, no deseamos modelar a nadie, sino inventar alfabetizaciones, ¿no? Con respecto a los afectos, quiero decir algo con respecto a algo que creo que una compañera planteó y que a mí me preocupa mucho, que es en este contexto donde muchos están perdiendo a sus seres queridos, ¿no? Ese me parece que es un tema central. Cuando uno tiene que dar algo, yo digo algo parecido a una clase, porque tampoco sé si son clases, yo que soy una señora clásica, a mí me gustan las clases presenciales, me reconozco como clásica en ese punto, ¿no? Ahora, yo trato de elegir qué contenidos y qué conceptos, es lo único que puedo más o menos hacer, ¿viste? Entonces, yo trato de elegir autores y autoras que vivieron momentos complejos, de exilios incluso, ¿no? Mirando la historia de América Latina, y sin embargo sus textos hablan de ternuras, de amorosidades y de sobreponerse, ¿no? A mí hay un autor que me gusta mucho, que murió hace 7 años, que es Hugo Semmelmann, ¿no? Marcela también lo ha leído, y Hugo Semmelmann fue un hombre, un gran pensador, que también vivió el exilio, y siempre estaba la figura del sobreponerse, ¿no? A mí esa figura me parece que eso, a mí cada vez que yo lo leo Hugo Semmelmann hay una idea de la historia, de la historicidad, del movimiento, porque yo creo que si nosotros nos estancamos, ahí tenemos un problema. Entonces yo, en esa selección, digo, entre comillas, selección de contenidos, volví a leer autoras y autores que hablaran de la esperanza, ¿no? Entonces, no ahora, porque ahora es imposible, pero sí tomar la figura de Freire de cuando él dice, mi exilio fueron años de aprendizaje, ¿no? Y me parece que, yo insisto, no ahora porque no lo vamos a poder hacer ahora, pero en algún momento, cuando pase, ¿no? En ese diario de bitácora, en esas cartas que intentaremos escribir, o en esos textos que intentaremos escribir, vamos a poder escribir qué aprendimos en estos tiempos. Porque estos tiempos tremendos, terribles, de frustraciones, porque también creo que hay que incluir la frustración como un sentimiento en este contexto, algo estamos aprendiendo. Lo que pasa es que yo insisto, no se puede escribir ahora, porque si escribís ahora que aprendiste, me parece que no tenemos la distancia ni la temporalidad para terminar de procesar. Entonces, yo me guardo la pregunta, ¿no? Yo me quedo con esa pregunta, ¿qué aprendimos estos años, o este año, o estos meses? Pero me la guardo para poder responderla más adelante, ¿no? A mí hay un autor, filósofo, un escritor maravilloso, se llamó Goethe, ¿no? Goethe, que escribió nuestros años, ¿no? Los años de aprendizaje de Guillermo Meister. Bueno, esa figura de los años de aprendizaje, los meses de aprendizaje, el tiempo del aprendizaje, lo dejo como para luego. Ahora lo que escribía al principio, yo digo esto porque me parece que nos pasó a todos, lo que escribí al principio tenía, no lo que escribí, lo que sentí, al principio era más bien como un enojo, ¿no? No se puede la virtualidad, era como un enojo, como una cosa. Y después empecé a pensar en la responsabilidad, ¿no? Y la palabra responsabilidad es dar respuesta a las otredades. Entonces yo dije, pero tampoco es lo digo así como culpa y responsabilidad, tampoco es culpa de los pibes y de las pibas esta virtualidad. Entonces yo ahí desandé el camino de la enojosidad, vamos a seguir inventando cosas, desandé el camino de la enojosidad y dije, como podamos, lo vamos a ir inventando, ¿no? Ojo, como podamos no quiere decir que banque la explotación laboral, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero como podamos ir inventando modos de vincularnos y de relacionarnos. Seguramente lo que yo cuente le habrá pasado a más de un compañero o una compañera. Nos angustian cuando damos clase y las cámaras están apagadas, perdón, pero a mí me angustia mucho, porque no sé a quién le estoy hablando. He estado dando clases donde no he visto un rostro,
¿no? Por más que sea así a través de una pantalla, no he visto un rostro. Entonces, esas cosas me angustian y me preocupan, ¿no? Ahora, ¿qué trato de hacer? Y trato de hacer ese trabajo de interpretación y de traducción. O sea, yo insisto, yo tenía unas ganas de escribir un texto que se llamaba La imposibilidad de enseñar Hegel por la virtualidad, porque es imposible, ¿no? Pero después dije, y si en la palabra imposibilidad le cierro la im y me queda la posibilidad de enseñar Hegel por aquí, ¿no? Entonces me parece que uno va en esa doble dimensión, entre lo posible y lo imposible, la potencia y la impotencia que a veces nos da esta cuestión. Me parece, yo igual quiero decir que esto lo hablo con un montón de amigas y amigos que son docentes. Estamos todos angustiadas, abrumados. A veces uno, viste, le da ánimos al otro, después el otro está más caído. Nos peleamos con las aulas virtuales. Creo que a todos nos pasa esto. Entonces, hacemos acompañamiento pedagógico entre docentes, que tampoco está nada mal, ¿no? Porque también hay una soledad del docente, que en este contexto de tanta angustia nos llamamos por teléfono y nos decimos, ¿qué te pasó en la clase de hoy? ¿Cómo te viste? A mí me pasa, lo digo porque me va a pasar en 10 minutos, cuando yo pago esto, necesito un momento de bajar, ¿viste? Porque tenemos un nivel, insisto, tenemos un nivel de queremos que nos porque hoy mi compañero me decía algo genial, cuando vos vas al aula, no preguntás, ¿me escuchan? Nosotros acá lo primero que hacemos es, ¿me escuchan? Claro, uno en el aula. Me pareció una genialidad. Nosotros parecemos espiritistas. ¿Viste que en la sesión de espiritismo dice, hay alguien? ¿No? Hay alguien del otro lado. ¿Viste? Parecemos una sesión de espiritismo. Y quiero cerrar, porque seguramente todos ustedes también tienen vidas y van a tener que merendar y esas cosas maravillosas de la vida. Quiero cerrar con una imagen que a mí siempre me acompaña de José Martí. José Martí, cuando tenía 17 años, estuvo encarcelado, ¿no? Y imagínate, un pibe, lo metieron preso por querer liberar a Cuba. Y Cuba, piensen que Bolívar nunca llegó a Cuba, digo, ya se había producido los procesos independentistas. Quiero nombrar a la hermana del señor Güemes, a Macacha, ¿no? Digo, estoy en tierras, quiero pensar que estoy en tierras salteñas, entonces, cuántas compañeras que no pudieron escribir, pero podían batallar. Me parece, esto es central, ¿no? No podían escribir porque la escritura era para el mundo de lo público. Ahora, no podían escribir, en el mejor de los casos podían escribir cartas, pero no podían escribir públicamente, pero podían poner el cuerpo en el campo de batalla de una manera, acompañando, ¿no? Al mismo tiempo, diría que los compañeros que estaban luchando en las independencias. Entonces a Martí lo meten preso, a los 17 años, un pibe, ¿no? Y cuando sale del presidio, tiene un texto, se llama El presidio en Cuba, él sale diciendo, yo no aprendí a odiar. A mí, esa imagen, que el odio se aprende, es tremenda, ¿no? Yo no aprendí a odiar, y no porque fuera un ingenuo, yo creo que si hay alguien no es ingenuo, es el pensador José Martí, pero él decía que si se quedaba en el odio, iba a seguir estando preso, encerrado en su odio, ¿no? Entonces yo, sí, acá termino, primero agradeciendo a Marcela, que es una amiga, una compañera, a Eli, que tengo el honor de empezar a leerla y a conocerla, y quiero leerla más, por supuesto, como Mandela, exactamente, como Mandela, Martí es como Mandela. ¿Vieron esa película maravillosa sobre Mandela? Ese poema, un poema para sobreponerse, un poema para sobrevivir, ¿no? Me parece que me parece maravilloso, pero además un poema victoriano para complejizar, ¿no? Un poema victoriano, lo digo metafóricamente, un poema colonial. Fíjense cómo las palabras trascienden las colonialidades, ¿no? Sí, ya sé, Galaxy, ya sé que me apagaste, pero yo sé que estás encendida o encendido, Galaxy, estamos como encendidas y encendidos. Ahora, un poema victoriano, un poema colonial, sin embargo, agarrado de un poema, a sobreponerse, ¿no? Entonces, quiero terminar con dos imágenes. Una, perdón, tengo que volver a Castilla, es mucho más fuerte que yo.
Castilla escribió un poema, Burnichón, decía yo al principio, y ¿saben lo que decía Castilla en el poema? En Salta pensamos a Burnichón. Fíjate, pensamos. Pensar es nombrar, ¿no? Lo contrario de nombrar es desnombrar. Cuando hablamos de ternuras, nosotros nombramos. Cuando destratamos, desnombramos, ¿no? Y ahora sí cierro, prometo que cierro con esta idea, ¿no? Que yo había escrito durante los años del neoliberalismo espantoso que tuvimos en nuestro país, ¿no? Yo siempre decía, al odio de clases, toda clases de amores. Gracias por el convite a pensar y a narrar. Muchísimas gracias, Carla. Tal cual, tal cual. Nos dejaste inspirados. En el chat, bueno, muchos y muchas participaron. Muchas gracias a todos por estar y te agradezco muchísimo. El que llora es mi perro, que ya se quiere que me levante de aquí. Muchas gracias por estar, por compartir este espacio, por hacernos sentir tan cerca y agradecida. Y yo quería cerrar con una, bueno, y ya le paso la palabra a Eli, con una frase de un texto que me encantó en su momento cuando lo leí y hace poco lo releí, La enseñanza como puente de vida, de Estela Quintar, que dice construir, en una cita al inicio, construir un espacio esperanzado por la humanización de la enseñanza. Y creo que esa es un poco la idea de construir estos espacios, de abrazarnos a través de las pantallas. Muchas gracias, Carla. Le paso la palabra a Eli. No, bueno, no más que agradecer a todos, a todas y a Carla por traernos estas ideas para compartir, para tejer ideas, propuestas, pensar cómo seguir en este contexto. La verdad es que a mí me fortalece muchísimo y aprendo todo el tiempo, esa es la idea, ¿no? Aprendemos de los otros, de las ideas, de las voces, de los rostros, y eso es lo más valioso de este espacio. Así que bueno, hemos reinventado esta forma de estar juntos y juntas, así que seguimos en los próximos encuentros, los esperamos a todos y a todas para seguir tejiendo esto que, como decía Carla, es pensarlo y vivirlo, y después reconstruiremos lo que nos pasó, lo que aprendimos, pero mientras tanto sigamos no preguntando qué aprendemos, ¿no? Qué aprendemos todo el tiempo con otros, con otras y en estos espacios. Así que gracias. Muchas gracias. Chao, Carlita. Muchas gracias a todas y todos.